totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Y si en algo le estamos fallando a Dios, le pidamos perdón. Si algo le agrada al Señor es que nosotros reconozcamos que en algo estamos fallando. Pero cuando nos arrepentimos porque reconocemos que en algo le estamos fallando, el Señor en su misericordia, en su amor, nos perdona inmediatamente. Y nosotros nuevamente tomamos fuerzas en nuestro espíritu y empezamos nuevamente a caminar con ese gozo, con esa paz del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Todo mi deseo es que en este día usted se lleve en su corazón una reflexión a través de la palabra. Todos sabemos que cuando una empresa crece y crece y crece, surgen los problemas también. Y cuando una iglesia crece y crece, con mucho más razón, porque si algo no le gusta a Satanás, es que la obra de Dios crezca. Si algo no le gusta al enemigo, es que usted se levante y sea un cristiano verdadero, sea un cristiano con visión, sea usted un cristiano comprometido con Dios, sea usted un cristiano que siente dolor por aquellos que no conocen a Dios. Pero el enemigo nunca descansa. El enemigo está atento día y noche para ver cómo el pueblo de Dios se está levantando con un espíritu de adoración y deseo de ser agradables a Dios, y entonces nos pone 1000 y tantos problemas. Pero es algo que usted y yo no se lo debemos permitir al enemigo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muy bien, este día yo les voy a invitar a que abran su Biblia. Vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 6. Creo que es una lectura que es muy familiar para usted, pero que cada vez que meditamos en la palabra de Dios, algo nuevo tenemos que aprender de ella. Pero sobre todo, darnos cuenta de cómo el enemigo se entremete en la iglesia para estorbar, para traer problemas y ver cómo divide al pueblo de Dios. Entonces, aquí vamos a ver que surgieron esos problemas, ¿verdad?, en la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios en Hechos 6, capítulo 6, versículo del 1, y vamos a leer hasta el 7. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok. Miren, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, creció de manera rápida y creció tremendamente la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, nomás en los dos discursos de Pedro, después que fueron investidos por el Espíritu Santo, se convirtieron, dice la Biblia, 8,000 personas. Y recuerden que en el pueblo judío solo contaban los hombres, no contaban las mujeres ni los niños. Entonces podemos entender que de 8,000 hombres, pues había otra cantidad igual de mujeres. Pero, y esto crecía día con día. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que compartían el pan por las casas y había una unidad en la iglesia. Y el Espíritu de Dios se movía en el corazón de esta gente. Y por eso la obra crecía. Por eso la iglesia crecía, dice la Biblia, y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero llegó un día cuando la iglesia creció tan grande que los apóstoles se dieron cuenta que ellos ya no podían, que algo estaba pasando ahí. A las viudas de los griegos tenían que darle su alimentación diaria, a las viudas. Sin embargo, eran tantas y tanta la gente que los 12 apóstoles pues ya les era imposible. Claro, podemos entender que ahí había gente que apoyaba, ¿verdad? Es decir, quizás habían hermanas que apoyaban a los apóstoles para compartir, ¿verdad?, la comida. Sin embargo, ya no era suficiente, ¿verdad? Entonces los apóstoles dijeron: es que esto no es justo, que nosotros nos dediquemos a las mesas, a las viudas, y dejemos a un lado el ministerio de la palabra. Y fue entonces cuando dijeron: vamos a convocar a la multitud de los discípulos. Acuérdense que dice a la multitud. Cuando habla de multitud es un pueblo muy grande. A la multitud de los discípulos, para elegir dentro de la multitud a 7 varones. Pero ustedes creen que llamaron nada más a aquellos porque pues eran simpáticos, porque tenían un cuerpazo. No. Pero a mí me llama la atención, para elegir a esos 7 varones dentro de la multitud, ¿cómo le hacían? Para poder entender quiénes realmente podían ser los elegidos, ¿verdad?, para servir a las mesas. Y a veces me quedo pensando, dije, tanto requisito para que 7 varones pudieran servir a las mesas, ni siquiera para predicar la palabra, ni siquiera para que fueran maestros de la palabra, no, para servir a las mesas. Y a veces, cuando nosotros empezamos a servirle al Señor y nos toca, ¿verdad?, pues lavar los pisos, lavar baños, y de repente servir a las mesas, como que decimos: aquí esto no es para mí, yo quiero algo más que esto, yo quiero ejercer un ministerio de la palabra. A veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo, porque aquí vemos que estos 7 varones que eligieron dentro de la multitud de los discípulos tenían que tener esas cualidades: llenos de fe, del Espíritu y de buen testimonio.
A veces nosotros decimos, fulano de tal tiene una chispa, así dicen los muchachos, ¿verdad? Tiene una habilidad. Y este está bueno para que sirva. Y a lo mejor recién llegó a la iglesia, pero no sabemos lo que hay detrás de la persona, ¿verdad? Solo porque nos llamó la atención le decimos, usted está apto para el servicio en la iglesia y usted va a ser un diácono. No lo conocemos todavía, pero aquí eligieron a 7 varones llenos de fe del Espíritu Santo y de buen testimonio. Miren cómo en la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que servirle al Señor. Y quizás una de las cosas que más pudieran sobresalir es el buen testimonio. Porque usted puede ser una persona capaz, con mucha sabiduría en la palabra, y que usted hace que la gente le ponga atención, o que la gente lo admire por su capacidad que tiene para predicar, para hacer muchas cosas. Pero a lo mejor su testimonio no coincide. Y se los digo así porque yo he visto ministerios, he visto hombres, incluso mujeres, con una gran capacidad predicando la palabra, pero que de repente por ahí le platican a uno que el testimonio de esta persona pues no coincide con lo que predica, no va a la par de lo que aparenta ser, ¿verdad? Siempre les he platicado, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Que en una iglesia había una hermana que era pero activa, siempre estaba en todo. Ella estaba en el servicio ahí de la célula y ella estaba en todo, pero no sabían dónde vivía, ¿verdad? De repente el grupo de la sociedad femenil de la iglesia dijeron: esta hermana es digna de visitarla, y tal vez de llevarle una despensa, ¿verdad? Por su servicio en la iglesia. Pero no sabían muy bien la dirección, más o menos les había dado la hermana un dato de la colonia donde vivían, pero no muy claro. Así que se fueron preguntando, ¿verdad? Porque dice que el que pregunta llega a donde quiere. Se fueron preguntando y de repente preguntaron en una casa, ¿verdad? Y dieron las características de esta mujer. Y, doña Diabla, dice, vive por allá en tal lugar. Las hermanas se fueron de este mundo, ¿verdad? Porque ¿cómo doña Diabla, ¿verdad? Si en la iglesia es santa. Y ya investigaron y la verdad en su colonia era lo peor, ¿verdad? Pero en la iglesia era tremenda cirugía. Entonces, a veces nosotros como humanos podemos confundirnos y elegir mal. Pero aquí, como se estaba moviendo esta gente, los apóstoles eran hombres llenos del Espíritu de Dios y de mucho discernimiento. Ellos sabían y conocían a aquel que decía: yo quiero servir. Y los discípulos que eligieron a estos 7 varones también sabían a quién iban a llamar para ese servicio. Estamos hablando de las mesas para repartirle la comida a las viudas. En una ocasión dice un hermano: ay, hermano, todavía no llegamos ni a servidores de mesas nosotros. Le digo: ¿por qué? Dice: nos falta mucho, dice, para llenar esos requisitos llenos de fe del Espíritu y de buen testimonio. 3 características que debe tener el cristiano y sobre todo el que sirve, ¿verdad?, en la iglesia. Pero aquí los apóstoles, creo yo que cuando la multitud de los discípulos dijeron: aquel